Hermano, sabemos que estamos en una fecha muy cercanas al tema de la Navidad. Hoy no voy a predicar de la Navidad, pero sí voy a recordar, porque por circunstancias yo creo que algunos pues se reunirán, tanto nuestros hijos o personas, es decir, familiares, los que estamos añorando, por las circunstancias en las que estamos ahora mismo, que estamos apartados. Entonces yo, por ejemplo, pues tengo mis hijos fuera de mí, los añoro, igual que añoro a cada uno de los que estáis aquí, y lo digo de corazón, porque tenemos la necesidad de unirnos, de vernos cara a cara, aunque tenemos un medio en el cual nos estamos viendo, gracias a este adelanto también, pero no es lo mismo la cercanía cuando estamos y el calor humanos entre uno y otro y el poder transmitirnos. Y la verdad que pues en esta fecha tenemos que aprovechar también a los familiares o tengan alguna o personas cercanas que puedan reunirse, de trasladarles realmente lo que es para nosotros la Navidad. Porque tenemos el deber y la obligación. Pero hermano, yo voy a continuar como dejé anteriormente con Romanos. Os quiero llevar a partir del versículo 8. Y vamos a leer, pensaba hasta el 15, pero voy a leer hasta el 17. Romanos, 1, del versículo 8 al 17. ¿La tenéis? Bueno, pues vamos a leerlo. Dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros, y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para los griegos como para los bárbaros, para los sabios como para los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, yo antes de empezar voy a ponerlo en manos del Señor. Como aquí vemos también, antes de empezar la carta, nuestro hermano también, Pablo, siempre ponía y oraba y ponía en las manos del Señor. Santísimo Señor y Padre, agradecerte en todo momento todo cuanto has hecho
en mi vida y en todas las vidas de mis hermanos también, Señor. Pedirte, Señor, que tengamos nuestro corazón abierto y sobre todo también, Señor, que prestemos atención y oído, que vengamos con unos corazones dispuestos para honrarte, para bendecirte, porque tú eres, Señor, el que colma nuestras vidas de alegría, de amor, Señor, y de misericordia. Gracias, Señor, por esa obra que tu Hijo pudo hacer por cada uno de nosotros, porque únicamente Él pudo hacerlo. Agradecerte todo, Padre Santo, todo cuanto haces. Ahora, Señor, ayúdame, Señor, a llevar tu palabra con dignidad y sobre todo, Señor, que llegue a lo más profundo de los corazones, Señor. En el nombre santo de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo amado. Amén. La verdad que por circunstancias yo tenía que haber predicado hace ya un par de semanas sobre este tema, pero por circunstancias, pues, impedidas, me ha sido imposible hasta el día de hoy. La verdad que hoy, como dice aquí nuestro hermano Pablo en un principio, os doy gracias porque hacía muchísimo tiempo que no os veía. A otros hermanos hemos tenido la oportunidad de poder verlos, al menos por los medios, pero a otros hermanos no hemos tenido la oportunidad de verlos. Y me alegro de corazón, igual que dice Pablo, porque realmente todos somos un mismo cuerpo y necesitamos, porque un cuerpo no se puede partir. Tenemos que estar unidos. Y yo creo que de igual manera ocurrirá aquí a cada uno de nosotros. Necesitamos estar cerca y apoyarnos unos a otros, como dice Pablo. Vamos a empezar, dice en el versículo 2, dice, y en primer lugar doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Qué alegría, sobre todo para Pablo, tenía aquí. Pablo quería transmitir aquí a los romanos, a Roma, a la iglesia de Roma, quería hablar y transmitir esa alegría que se estaba difundiendo la palabra del Señor, igual que el deseo que tenemos que tener cada uno de nosotros, el escuchar que se difunda nuestra palabra. Y él había llegado a sus propios oídos que se había difundido la palabra desde allí, que no estaba tan cerca, estaba bastante lejano. Y entonces él tenía anhelo de acercarse a estos hermanos allí para contribuir con ellos también de la palabra. Y ese mismo deseo, y yo en estos días me preguntaba, porque la verdad he tenido mucho tiempo para recapacitar. Por circunstancias yo he tenido que estar en el hospital con mi suegra y me ha sido en el fondo, aunque muchas personas crean, es cierto que se pasa mal, pero para mí ha sido una bendición muy grande el poder estar con ella, estar atendiéndola y no solo atendiéndola, sino de tener la oportunidad de haberle transmitido a otras personas también el Evangelio, de no avergonzarme de la misma manera que dice aquí nuestro hermano Pablo, porque tenemos la obligación y el deber de transmitir, de tratar de llevar el Evangelio hacia los demás, acercar a aquellas personas que todavía no hayan podido tener la oportunidad, no hayan querido ir. No es que me dijera, es cierto que todos los días le leía la palabra a mi suegra, diariamente, trataba de compartirle, porque ella estaba muy débil. Y la verdad que la otra persona, dos personas que han pasado por allí pues me escuchaban leerle la Biblia. Y me llamó muchísimo la atención porque una persona que conoce a José María, y ahora se lo digo, me escuchó y se acercó y me dijo que le había encantado haberme escuchado transmitirle a mi suegra la palabra. Y en esos instantes, pues la verdad, me sentí gozoso y me vi, porque estaba también preparando el tema de Pablo, me sentí muy gozoso el que cuando vemos que tratas de llevar la palabra a tus propios hermanos, a veces
Cuando tienes cerca a otras personas, tenemos la obligación. Esta persona escuchó y me dijo que conocía a unas personas evangélicas aquí y me nombró a mi hermano José María, que lo conocía, pero que ella era cristiana y no de las personas que... Y entonces me dijo, pero me ha encantado escuchar de la manera como ustedes lleváis la palabra. Digo, pues me alegro. Y me dijo que sí podía mandarle una predicación y le mandé una predicación de él. Con tu permiso, que no te lo hubiera dicho, pero le puse, digo, pues vas a escuchar a mi hermano Carpi. La verdad que va a ser una bendición. Y me dijo que sí. Ya después te diré quién es esa persona para que lo sepas. Y como digo, pues no tenemos que avergonzarnos. Y aquí Pablo estaba deseando de ir a Roma, pero en Roma no había estado de ninguna de las maneras. Pablo, como todos sabemos, y aquí anteriormente en el versículo 5, empezamos a leer el versículo 4, dice que fue declarado hijo de Dios por poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia, porque todos hemos recibido la gracia, todos aquellos, y por gracia somos salvos, no por obras, como muchas personas pueden creer. Y el apostolado recibió también él, para promover la evidencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre. Ahí vemos que a él le fue trasladado a través del Señor Jesucristo, tanto el apostolado como la transmisión de la palabra. Y a nosotros, de igual manera, por el Señor, por su gracia somos salvos, cada uno de los que estamos aquí, aquellos que hemos creído, y si alguno, pues que estemos a tiempo, porque estamos viendo muchísimas cosas, de las cuales estamos viendo claramente que está habiendo muchos impedimentos en el mundo, que también lo transmite la Biblia, y dice plagas. Y esto que estamos viviendo hoy, quiero hacerlo ver, porque es una plaga también. Y una plaga que está dañando y matando a muchísimas personas. Y nosotros como deber tenemos la obligación de llevar, como nuestro hermano Pablo decía aquí, la palabra para intentar, porque dice que el Evangelio es poder. Y nosotros somos todos, hemos sido escogidos. Como dice el Señor, hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Es cierto que hemos sido escogidos, pero también tenemos el deber de anunciar el Evangelio, porque a través de él, cuando lo escuchan, muchas personas se le despierta el llamado. Entonces, tenemos que llevar la santa palabra de nuestro Señor. Entonces, aquí Pablo deseaba de ir a Roma porque, como dice aquí, había escuchado que porque por todo el mundo se hablaba de vuestra fe. Qué precioso. Y yo me hacía ver y pensar, digo, cuando estaba leyendo esto, digo, qué precioso cuando nosotros digamos y veamos en nuestras propias carnes, de aquí, por ejemplo, de la iglesia, yo me hacía que pensar, digo, que por la iglesia de San Juan puedas también, porque a veces estamos pidiendo continuamente y tenemos la obligación de orar y pedirle al Señor que crezca, por supuesto que sí, tenemos la obligación de que crezca. Pero el pensar, y yo meditaba y digo, ¿cuántas personas se habrán convertido a través de la propia iglesia de San Juan? No lo sabemos. Pero yo meditaba y decía, bueno, mi hermano Natanael hoy está en León también, y él era de esta iglesia. ¿Cuántas personas se han podido ya también, a lo mejor, de conocer al Señor a través de él? Su hermana, de igual manera, está en Asturias, también está llevando la palabra del Señor y está entregada a la obra. ¿Cuántas personas también han podido conocer a través de ella? Y como es otros hermanos de los que han pasado por aquí. Hermanos, no sabemos, aunque veamos pequeñito, no sabemos la extensión que puede llegar y se puede difundir. Pero sí lo sabremos el día
el día en el que estemos con el Señor, podremos tener a lo mejor una alegría y llevarnos una sorpresa grandísima, porque no habrá nada oculto y lo sabremos todo. Y muchas veces pensamos que de una pequeña iglesia, a lo mejor, y vemos, y siempre es por los miembros que estamos viendo, pero hay miembros que se van por circunstancias de trabajo, por circunstancias que tienen que irse a otros sitios, tanto por trabajo, porque se casan con otra persona de fuera y se van también. Y entonces no sabemos, pero estas personas también que han estado aquí están llevando el Evangelio a otro lado. Y de esa manera tenemos que alegrarnos. Y aquí Pablo estaba deseando de ir a Roma porque había escuchado de esa fe que se estaba viendo. Y era una iglesia de las que él no había abierto, porque él estaba fundando iglesias y estaba proclamando, pero él no se había acercado de ninguna de las maneras, pero sí le había llegado la palabra a él, sí le había llegado. Y él después dice, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu y en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Él estaba deseando, y aquí nos plasma que estaba deseando ir, pero no tardó ni un día, ni un mes, ni un año, sino tardó 3 años para poder llegar a Roma. Y él estaba implorando al Señor para que le dejara ir a Roma. Como mucho podemos pedir para transmitir el Evangelio y poder ir a cualquier sitio, pero deseamos que nos lleven conducidos y nos lleven de buena manera. Nuestro hermano hoy ha leído. Él cuando llegó a Roma llegó preso. No llegó de ninguna manera que llegó suavemente. A veces que pensemos que el Evangelio, y yo me preguntaba y decía, con la entrega que ha tenido Pablo, ¿cómo? Y de la manera que continuamente oraba y deseaba siempre y anhelaba para transmitir hacia los demás la palabra del Señor, y encima de la manera que él fue a Roma. No sabemos de qué camino, cómo vamos a ir de un lado a otro, pero el Señor sí sabe. Y ahora pensaremos por qué, y muchas personas se preguntan por qué tuvo que ir preso. Bueno, pues tuvo que ir preso. Pero gracias a que fue preso, se convirtieron también otras personas. Escucharon el Evangelio en la cárcel. Y escucharon, como dice nuestro hermano, tuvo 2 años en una casa en la cual, con plena libertad, aunque estaba preso, y pudo difundir el Evangelio hacia los demás. A veces nos preguntamos cómo puede llegar el Evangelio, y de lo más inesperado, a veces. Puede llegar, a veces, de una enfermedad, puede llegar de montones de cosas, pero hermano, el Señor sabe de la manera que tiene que llegar. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros muy claro. Por eso digo que a veces yo he disfrutado, y ha sido a la vez, no es una vez la primera que voy con mi suegra, ya he ido bastante, y desde hace 4 años para acá, cada vez que tengo vacaciones, ya le he dicho que no le voy a decir ningún día más de vacaciones, porque cada vez que les digo que tengo vacaciones es hospital, siempre. Y os lo digo, no es broma, son 4 años consecutivos de ingreso, cada vez que he cogido vacaciones. Pero yo me preguntaba y decía, ¿por qué? Pero es una palabra que después dije, ¿para qué? Tú me dirás, Señor, el por qué. Pues sí, ¿para qué? Porque me necesita. Y nos necesitamos mutuamente. Y yo necesito el cariño de ella también. Porque como hermanos tenemos que cubrir las necesidades. Tenemos que cubrirnos unos a otros y hacerlo con amor. No hacerlo de mala manera, sino hacerlo con amor. Y he descubierto algo en mí. Porque dice el tema, como habla aquí, también Pablo, que él quería ir para llevar sus dones.
para llevar su don a Roma. Él quería expresar su don para compartirlo con la congregación. Él quería. Pero también te dice honestamente que no solo iba a compartir, sino también a recibir de los que estaban allí. Él también iba a recibir. Cuando a veces cuidamos a una persona porque lo necesita, no solo le damos, también recibimos de ella. Y es algo de lo que he aprendido. Y cuando hagamos las cosas tenemos que hacerlas con cariño. Y nos ayuda bien. Porque yo a veces me he preguntado, digo, Señor, me veo muchas veces me veo centrado en Job. Muchas veces es el libro que más me plasma en mi vida. Digo, yo no sé, yo al Señor no le pido paciencia porque digo, Dios mío, no puedo pedirte paciencia porque ya más de la que tengo, no sé, pero de verdad, le doy muchísimas gracias a Dios, muchísimas gracias a Dios, y cada día más, porque es necesario, cada uno tenemos que acudir a algo, y Dios también me ha puesto eso en mi vida, y lo tengo que hacer, y lo estoy haciendo, y lo estoy haciendo a gusto. Y lo estoy haciendo a gusto. Y de verdad me llena algo que yo ni esperaba en mi vida. Y me está llenando. Y le doy muchísimas gracias al Señor. Espero que de esa misma manera ocurra a cada uno. Que hagamos lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Que lo hagamos, porque cada uno necesitamos. Después dice, porque anhelo veros para impartiros algún don, como he dicho, espiritual, a fin de que seáis confirmados. Es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Qué precioso. Qué precioso. Si nos ponemos en la posición de Pablo, la altura que tenía Pablo. Pero otra pregunta que yo me hacía y quiero que os la hagáis también, porque en este mundo hay muchas cosas y yo lo estuve exponiendo el otro día con mi suegra. La lengua que tenemos, como dice la propia Biblia, vale para alabar, pero para criticar lo más grande y hacer daño con ella, siendo un miembro tan pequeño como es, el daño que hacemos a veces sin darnos cuenta. Y nos metemos siempre en conversaciones de crítica. Y yo me preguntaba y decía, ¿quién somos nosotros para justificar a montones de personas? Y a veces la estamos crucificando. Ya la estamos dañando a la persona. Y yo me preguntaba aquí y le puse a mi suegra este tema. Digo, ¿sabe lo que fue Pablo realmente? Porque Pablo no voy ahora a leeros, pero después, el que quiera, hermano, podéis iros a Hechos 8 y os explica que ahí os viene. Él perseguía a los cristianos. Incluso mandaba para matar. Pero ¿quién somos cada uno de nosotros para hacer de juez? Porque después vemos que el Señor a una persona que aparentemente estaba haciendo tanto daño, fue escogida para salvar a tantísimas personas, para poderla llevar a los pies del Señor. Como a veces nosotros juzgamos de ciertas personas y después esas personas son salvas y hacen un trabajo inmenso. Y eso es lo que hizo Pablo. Y Pablo fue un instrumento en su mano. Y yo hoy en día lo envidio sanamente. Lo envidio sanamente. Porque de igual manera tenemos la obligación y el deber, cada uno de los que estamos aquí, de tratar de llevar la santa palabra del Señor. Para intentar hacer que siga creciendo el pueblo de Dios. Todos somos llamados, escogidos, los que somos escogidos, pero también tenemos el deber y la obligación de llevar la palabra y de no escondernos y de no pasar desapercibido a veces
por ser cristiano, como muchas veces yo creo que nos habrá ocurrido a la mayoría. De tratar casi de esconder y no decir que somos cristianos y mostrarlo a los demás, a nuestros propios compañeros y a muchísimos más. Después dice, el 2 dice, es decir, el 13, perdón. Dice, y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros y hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Aquí Pablo quería decir claramente que él lo ponía en manos del Señor y el Señor sabía el tiempo oportuno, el tiempo que tenía que partir. Y es algo de lo que tenemos que aprender cada uno de nosotros, porque a veces cuando oramos esperamos que las oraciones se cumplan rápidamente y no sabemos en el momento que tiene. Tenemos que ponerla en manos del Señor. A veces puede pasar un año, a veces puede pasar 2, o a veces pueden pasar 30. Pero tenemos que seguir orando y tenemos que ir poniéndolas en manos del Señor. Tenemos que tratar de llevarla a nuestras amistades, amigos, hijos, a todos, y no cesar de orar. Y por los propios hermanos, continuamente. Porque te estamos obligados a orar y no cesar. Y aquí vemos que él, como dice, había sido impedido. Él quería trasladarle, que estaba deseando ir, pero lo ponía en manos del Señor. Y el Señor sabía cuándo tenía que llevarlo allí. Tardó, como he dicho, ese tiempo, 3 años. ¿Por qué? Porque él tuvo que estar evangelizando. El Señor lo tenía, en esos momentos lo tenía haciendo otras cosas que tenía que hacerlas. Y era impartir también la palabra por otros sitios. Hasta que no impartió la palabra en todos los sitios que el Señor deseó, no le dejó ir hasta Roma. Por lo tanto, eso es algo que tenemos que tener muy claro. Que el tiempo lo pone el Señor, no lo ponemos nosotros. Y que descansemos en Él. Es algo que tenemos que aprender. Él tiene, porque hay muchísimas cosas que nosotros en nuestra vida no la comprendemos. Solamente la asimilaremos y la aprenderemos el día que estemos con Él. Porque hay cosas que no vamos a entender. Mientras estemos aquí, no la vamos a entender. Y después él dice, tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Aquí, Pablo, cuando estaba diciendo los griegos y para con los bárbaros no creáis que digan la palabra barbaridad, pero bárbaros se refería porque los griegos eran personas más instruidas, eran personas más cultas, y ellos, al que no entendían, pues le decían bárbaro. Pero no es porque, no era por otra cosa. No era por otra cosa, era simple y llanamente por eso. Pero aquí se afianza él, y cuando dice de griegos, para con los bárbaros, para los sabios y para los ignorantes, es decir, para los analfabetos, es decir, para todo el mundo. Él, su llamado, el Señor, le dijo que para llevar el Evangelio a todo el mundo. Igual que se lo ha dicho Antonio, igual que se lo ha dicho a Carpi, a Charo y a cada uno de los que estamos aquí. Porque la palabra del Señor nos habla a todos. Hoy, mañana y para siempre nos seguirá hablando. Pero para ello tenemos que acudir. Y es algo de lo que también quería referiros, porque algo que a mí me voy a decir que me enorgullezco de esta iglesia. La verdad que me siento orgulloso. Algo que nuestro hermano Carpi, y lo digo, y con esto no quiero que penséis que es vanagloria, ni mucho menos, por favor. Pero algo que el Señor le ha puesto a él. Y a él
¿Por qué os quiero decir esto? Porque está haciendo y está animando, y os pido, por favor, aquellos que no estáis entrando en los estudios, que lo hagáis. Porque es muy beneficioso para todos. Él está incitando, está llevando para que cada uno trate de formarse más y darle la responsabilidad, porque a veces tenemos que sentirnos responsables. Y el Señor a él es una de las visiones que tiene él también. Y te hace de manera que tú tengas que llevar y te obligas un poco para crecer. Porque a veces parece ser que nos tienen que dar un empujoncito, porque si no nos empujan, de la silla no nos movemos. Y por eso digo, que no lo digo por vanagloria, sino se lo agradezco al Señor. Igual que Él tiene muchísimas cosas, también la tenéis cada uno de vosotros. Y tratar de llevar cada uno. Porque todos somos útiles en las manos del Señor. Todos y cada uno de los que estamos aquí. No podemos decir, ninguno puede decir que el Señor a quien llama no tiene para hacer nada. Porque eso es mentir. Porque el Señor, cuando llama a una persona, en el momento que se convierte, tiene que actuar. Una persona no es un teclado que se queda ahí y es un adorno y no vale a lo mejor en un momento nada más que cuando lo tocan. O un armario, por decir algo. La persona tiene que actuar y en el momento que es llamada por el Señor, tiene que ir actuando. Es cierto que hay hermanos que tienen que dar empujones. Pero tenemos que ir actuando. Y él, aquí Pablo, sentía la obligación, porque él fue, y el llamado que tuvo por el Señor era para expandir el Evangelio a nosotros, a los gentiles también, no solo a los judíos, sino ya a los gentiles, y gracias a él. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio, también a vosotros, que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Creo que está muy claro. El Evangelio es poder de Dios. Y tenemos la obligación y el deber de anunciarlo, igual que él, como lo estaba aquí diciendo. Y no tenemos que avergonzarnos de ninguna de las maneras. Al contrario, tenemos que disfrutar el poder llevar la palabra del Señor a los demás. Tenemos que sentirnos dichosos de que hemos sido escogidos por el Señor. Pero tenemos que llevarla, y no ocultarla, y no pasar desapercibido, porque a veces eso, por eso dice, no me avergüenzo, me enfrento a la realidad, no me da miedo de nada. Y muchas veces, yo digo, en mi propia persona, muchas veces he pasado desapercibido, y no tengo por qué pasar, porque la mínima oportunidad que tengamos, tenemos que expresarla hacia los demás, tenemos que anunciar el Evangelio a los demás, tenemos que decir con voz alta quién nos ha salvado a nosotros, y quién puede salvar al otro. Dice, del judío primeramente y también del griego. Y después el 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, el justo por la fe vivirá. ¿Cuántas veces hemos escuchado a muchas personas, porque yo lo he escuchado, y yo creo que la mayoría de los que estáis aquí lo habréis escuchado? Yo llevo mi vida muy bien, yo trato de ayudar a mi vecino si hace falta, yo trato de ayudar, de cooperar en cualquier, es decir, la Cruz Roja. Mi vida la llevo más o menos ordenada y yo no hago daño a nadie. Yo trato de ayudar, trato de dar una limosna al pobre y trato de llevar una vida.
no salva. No salva. Como no creamos realmente al Señor como único y suficiente Salvador, no salva. Y es cierto que cuando creemos también va acompañado de obras. Por supuesto que va acompañado de obras, pero la fe tiene que acompañar de obras, pero no la obra sola sin fe. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro y hacérselo llegar también a los demás. Porque la persona que a veces da, como dice la palabra, porque se sienta satisfecha y se sienta a gusto y dice, pues he hecho una buena obra. He ayudado a una familia, le he dado un poco de comida y por lo menos se ha apaleado el problema por un corto tiempo. Se ha sentido bien, satisfecha. Pero cuando lo haces como creyente, apaleas eso, pero sabe que el Señor te está demandando el hacer el bien. Y lo tienes que hacer. Y no tienes que pasar desapercibido. No tienes que hacer la vista gorda, porque tenemos que ayudarnos unos a otros y tratar de ver el problema del hermano para tratar de solucionarlo y tratar de ayudarlo. Porque a veces una simple llamada vale más que muchísimo dinero. Una simple llamada nada más y 5 minutos hablando. Es necesario a veces. Y Pablo estaba entregado 100%. Hermano, yo creo que nosotros con que nos entregáramos, yo creo que un 25 y ya nos entregaríamos bastante. Pero tratemos de imitar a Pablo, de aquellas personas que en la Biblia nos tratan un camino. Y para ello la única manera que podemos ir conociendo al Señor y haciendo la voluntad de Dios cada vez más es conociendo la Escritura. Contra más conozcas la Escritura, contra más te acerca a Dios, más podrás hacer la voluntad de Dios. Pero si Dios para ti es un desconocido, por supuesto que no vas a actuar. Por lo tanto, hermano, que no sea la palabra de Dios para traerla aquí nada más que el domingo, el leer la Biblia y para apoyarla a la mesilla y la olvidemos hasta el próximo domingo, sino sea para leerla y para que nos hable a nuestra vida y para que podamos hacer igual que Pablo, igual que muchos, porque Pablo, igual que nosotros, tenemos el deber de llevar la santa palabra a los demás. Todos estamos obligados y si no, lamentaremos el no llevarla. Pues Señor, aquí con esto voy a terminar y voy a hacer una oración porque de verdad lo necesito también. Santísimo Señor, agradecerte todo cuanto tú obras y haces en nuestras vidas, pero pedirte fuerza y pedirte sabiduría como te la pidió Salomón, Señor, pero sabiduría que venga de lo alto. Que nuestros caminos, Señor, sean tus caminos en todo momento. Que cada paso que demos tratemos de hacerlo conforme a la voluntad tuya. Sé que caemos continuamente, Señor, pero gracias a tu mano que nos estás levantando continuamente. Síguenos ayudando y fortaleciéndonos día a día, Señor. Que cada vez nos acerquemos más a ti, que te honremos más, Señor. Que puedan ver en nuestras vidas, Señor, que tú gobiernas en todo momento, que tú eres el que estás con nosotros. Que podamos ser como un espejo limpio, Señor, que se pueda ver. Y que reflejemos hacia los demás, Señor, que tú gobiernas y llevas en nuestra vida. Darte gracias por cada uno de mis hermanos y por aquellos que no han podido venir también, Señor. Que tú los ayudes a cada uno conforme a la voluntad tuya, Señor. Y le des fuerza y entendimiento. Y sobre todo, Señor, gracias. Gracias por ese amor tan inmenso que tú derramas en nuestras vidas. Gracias por lo que haces y lo que sigues haciendo, Señor, y sigas fortaleciendo en el santo y único nombre, el de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo amado. Amén.